Lo primero que tienes que saber sobre el tema de la programación es que existen diferentes paradigmas, diferentes maneras o estilos de programar. Los lenguajes de programación adoptan uno o varios paradigmas. Por ejemplo, Python o JavaScript son lenguajes de programación multiparadigma, es decir, admiten diferentes paradigmas de programación. Uno de los paradigmas de programación es el paradigma imperativo, en el que hay diferentes tipos de lenguaje de programación como estructurada, procedimental o modular. La mayoría de las personas cuando empiezan a aprender programación aprenden primero el lenguaje secuencial, dando órdenes al programa que se van cumpliendo, llega a algún lugar en el que hay un condicional y tiene que elegir entre dos caminos a seguir, etc. Algunos lenguajes de programación con este tipo de paradigma son C o C++. Ahora imagínate que tienes que programar el sistema de un marketplace, donde hay alojados múltiples vendedores con sus tiendas. En este marketplace hay múltiples productos de muchas categorías, distintos tipos de usuarios, comprador, vendedor, administradores, un sistema de pago, carrito de la compra. Sería inviable construir esta estructura tan compleja con un lenguaje de secuencia de comandos. Por este motivo se creó el lenguaje de programación orientado a objetos. El paradigma de programación orientada a objetos es el paradigma de programación más usado en el mundo actualmente. Muchos lenguajes de programación soportan este paradigma, como por ejemplo Python, Java, JavaScript y también GDScript, que es el lenguaje de programación nativo de Godot. Cuando en la programación orientada a objetos hablamos de objetos, nos referimos a objetos virtuales. Por ejemplo, en nuestro marketplace puede haber objetos que sean, por ejemplo, un usuario. Un objeto puede ser una de las tiendas online que hay alojadas en la plataforma. Un objeto virtual se compone de datos y funcionalidades, que en programación se llaman atributos y métodos. Los objetos virtuales se crean de la misma manera que se crea un objeto real. Un objeto real, por ejemplo, una bicicleta, va a tener atributos y métodos. Atributos, pues ruedas, sillín, manillar, pedales. Los métodos pueden ser avanzar, frenar. En un objeto virtual, por ejemplo, un objeto usuario, vamos a tener atributos como nombre, apellido, contraseña, una fotografía de perfil y también métodos como iniciar sesión, cerrar sesión. Ahora, imagínate que en tu marketplace todos los días se dan de alta nuevos usuarios. No puedes tener a una persona solamente creando usuarios todos los días. Para eso están las clases. Las clases son como moldes a partir de los cuales vamos a crear objetos. Para crear una clase vamos a tener que fijarnos en qué características tienen en común, por ejemplo, todos los usuarios de nuestra plataforma. Todos los usuarios van a tener atributos como nombre, apellido, contraseña, fotografía. Van a tener métodos como iniciar sesión, cerrar sesión, modificar sus datos y de esta manera crearemos la clase usuario. Este proceso se llama en programación orientada a objetos abstracción. Consiste en enfocarse en las características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos. Cuando hemos creado nuestra clase podemos utilizarla como molde para crear nuevos objetos. A este proceso se le llama crear instancias. Cuando crees la clase usuario, enseguida te vas a dar cuenta de que en tu plataforma no hay un solo tipo de usuario, sino diferentes tipos de usuario, cada uno con sus atributos y métodos propios. Por ejemplo, un comprador puede tener un método que sea ver su historial de compras, un vendedor puede subir productos, un administrador puede eliminar un usuario. Aquí entra en juego el concepto de herencia. A partir de una clase madre podemos crear clases hijas que van a heredar todas las características de su madre, pero además van a tener características propias. La clase hija usuario comprador va a tener un método propio que es ver historial de compras. La clase hija usuario vendedor va a tener un método propio que va a ser subir productos. La clase hija usuario administrador va a tener otro método propio que va a ser eliminar usuarios. Cuando creemos instancias de estas clases hijas, los objetos resultantes van a heredar tanto las características de la clase madre como de la clase hija. Otro concepto muy importante de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Significa que los datos que contienen los objetos están encapsulados, o sea, como protegidos, de manera que un objeto no puede acceder a los datos de otro, ni modificarlos, porque eso podría producir muchos problemas y errores, a no ser que sí que nos interese que un objeto pueda acceder a los datos de otro. Por ejemplo, el usuario administrador tiene que poder tener acceso a los datos de compradores y vendedores. Para controlar esto están los modificadores de acceso a los datos. Nosotros podemos declarar un dato dentro de un objeto como público, privado, protegido. Ahora imagina que en tu plataforma, cuando un usuario se da de alta, recibe una notificación con un mensaje de bienvenida y sus claves de acceso. Y al mismo tiempo, el usuario administrador recibe una notificación avisándole de que hay un usuario nuevo en la plataforma y los datos de este usuario. Podríamos crear un método enviar notificación, pero configurándolo para que la notificación que envía a los usuarios sea diferente que la que envía al administrador, aunque utilizando el mismo método. Esta es otra de las características principales de la programación orientada a objetos, que se llama polimorfismo. Hemos visto que podemos crear una clase con atributos y métodos y utilizarlo como molde para crear objetos.
Pero ¿cómo se hace esto realmente en el lenguaje de programación que estás utilizando? Después de crear una clase, para instanciar un objeto de esa clase necesitarás un constructor. Cada lenguaje de programación tiene su sintaxis para hacer esto. Aquí te pongo un ejemplo muy simplificado. Creamos la clase usuario con los atributos nombre y apellido. Ahora creamos un objeto de la clase usuario. Le damos un nombre usuario1 y utilizamos el constructor new y a continuación la clase de la que extiende el objeto. Podemos acceder a todos los atributos y métodos del objeto usuario1 que ha heredado de la clase usuario. Para acceder a los atributos y métodos del objeto pondremos un punto y a continuación el atributo o método al que queremos acceder. Podemos asignar un valor a un atributo y ahora utilizar el método print para imprimirlo en pantalla. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Godot? Pues mucho, porque en Godot todo funciona con clases y objetos. Cuando añadimos un nodo a la escena, estamos creando un objeto que es una instancia de alguna de las clases que Godot tiene predefinidas. En Godot hay dos grandes clases madre de las que heredan todas las demás, Node 2D y Control. Las clases van heredando unas de otras formando un árbol de clases. Cuando creamos una instancia de clase, o sea, un objeto, este objeto tiene acceso a todas las características de su clase madre y de todas las clases anteriores de las que hereda esta. Podemos ampliar las funcionalidades añadiendo scripts programados en el lenguaje nativo de Godot, GDScript. Si quieres ver cómo funciona todo esto en la práctica, te invito a ver el siguiente vídeo creando nuestro primer script. Aquí te he hecho un resumen muy acelerado de lo que es la programación orientada a objetos. Para aprender más tienes que profundizar mucho más en el tema. Aquí te dejo una recomendación que a mí me ha ayudado mucho, que es Open Bootcamp, que es un recurso gratuito. Los profesores son geniales y la verdad es que es increíble que sea gratis. Os dejo un enlace en los comentarios. También te recomiendo seguir el trabajo de programadores que tienen mucha experiencia. Por ejemplo, a mí Bryce Moure pues me ha motivado mucho a seguir aprendiendo. Le podéis seguir en YouTube, en Twitch, en Twitter y bueno, tiene todas las redes sociales. Os dejo también algún enlace en los comentarios. Otro desarrollador que me ha motivado mucho es Aloamayo. Podéis seguirle en su canal de YouTube y vais a ver que tiene vídeos muy currados y es muy divertido. Y hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!